avanzar con lo que es todo el repaso. Recuerda que es repaso, no es reposo, ¿ya? Debes recordar todo lo que nosotros hemos desarrollado. Voy a ir poniendo secuencialmente todas las diapositivas que hemos hecho y de acuerdo a ello, ustedes van también recordando, anotando para poder resolver la práctica que está ahí en el CIE. Pueden visualizar ahí la práctica en PDF, que son 20 preguntas acerca de los 7 temas que hemos desarrollado. Bien, vamos a ver, nuestro primer tema fue lo que corresponde a géneros literarios. Y vamos a verlo. Géneros literarios, a ver. Géneros literarios. Luego vemos lo que es figuras literarias, que es la teoría literaria 2, y ya luego fuimos viendo otros aspectos, ¿no? Teoría de literatura universal. A ver, compartimos pantalla entonces para poder visualizar esto. Ya está. Veamos, géneros literarios. Ese es nuestro primer tema. Vamos a recordar de forma genérica, ¿ya? Géneros literarios. Cuando hablábamos de teoría literaria 1, lo que son géneros literarios, mencionábamos en clase, cuando estuvimos presencialmente todavía esta clase, dijimos que género se refiere a todo aquello que es general, aspectos generales, a todo lo general. Lo genérico, vamos a tratarlo aquí. Dentro del género literario encontramos la especie. Nombre dice, especie, es específico. ¿Ya? Género, lo más grande. Especie, lo más pequeño, específico. El objetivo del aprendizaje era identificar evidentemente los géneros literarios, construyendo un mapa conceptual que debe de estar pues en tu cuaderno, porque ya sabíamos antes que cada clase, cada desarrollo de clase deberías haber hecho un organizador del conocimiento. Esa vez, ahora no hemos hecho indicaciones algunas, salvo algunas clases como ayer, ¿no? Con respecto al contenido, es lo que vamos a desarrollar. Primero es importante hablar sobre la definición de literatura, que debe estar en tu cuaderno, debe estar como una definición grande, ¿no? Al principio debe estar ahí, una sola hoja debe estar esa definición de literatura, que dice que es el arte de la palabra que busca reflejar el mundo objetivo, o sea, real, tangible, todo lo que nos rodea, y el mundo subjetivo, las formas de pensamiento y de sentimiento de cada persona, de forma verosímil, es decir, que parezca verdad, pero que en realidad no lo sea, y con la finalidad de causar una conmoción estética, que viene a ser una respuesta frente al arte. En pocas palabras, la literatura es un arte que refleja el mundo real y el mundo de los sentimientos de las personas de manera irreal o ficticia, podemos decir, ¿no? El concepto general sobre literatura. También vemos aquí las formas de composición literaria. En las formas de composición literaria vamos a encontrar lo que es la prosa, el verso y el diálogo. La prosa sabemos que se escribe todo el renglón y se escribe de esta manera porque lo que hace es, lo que va a hacer es una descripción de situaciones, de hechos, de personajes, de escenarios, de temas, etc. Es una descripción de todo ello. En el verso, por otro lado, solo se utiliza una parte del renglón pequeñita porque lo que busca es conmover. Y para poder conmover utiliza formas de expresión estéticas que van a ser reforzadas a partir de las figuras literarias, por ejemplo, ¿no? A partir de lo que son las figuras literarias, utiliza muchas figuras literarias, utiliza la rima, utiliza el ritmo, utiliza la métrica, etcétera. ¿Todo para qué? Para conmover al lector, que esa es la finalidad del verso. A cada línea la vamos a denominar verso y al conjunto de versos lo llamamos estrofa. ¿Ya? A cada una verso y el conjunto de versos estrofa. No te olvides que es corta porque lo que busca es conmover, expresar las formas más íntimas del poeta, sentimientos más profundos de este. Luego el diálogo, que es una guía que utilizan los actores para que sepan lo que deben hacer y hablar en cada obra. Es lo que se va a buscar. El diálogo es utilizado generalmente en el teatro. Aquí tenemos un ejemplo de prosa, texto en prosa.
Un ejemplo de texto en verso. ¿Ve? Ahí está, cada uno le llamamos verso y al todo le llamamos estrofa. La rima es la coincidencia de las vocales o consonantes y vocales al final del verso. Y la métrica que puede estar o no presente. Aquí tenemos un ejemplo de diálogo con lo que es el acto primero de bodas de sangre. Ahí tenemos novio. Lo que está entre paréntesis le llamamos acotación teatral y el resto es el diálogo que debe decir. Siempre lo que está entre paréntesis es la acotación teatral. ¿Ve? Entrando, angustiado, riendo, lo que debe, cómo debe actuar, cómo. El otro es lo que debe decir. En cuanto a los teóricos literarios, sabemos que el primer teórico literario del mundo fue Aristóteles, el que dio a conocer por primera vez los géneros literarios, los clasificó por primera vez, el género épico, lírico y dramático, en su obra más importante que es el arte poético, griego. Luego llegó Horacio, que escribe Epístola a los Pisones, él es romano. Epístola a los Pisones hace lo mismo casi que el arte poético, de la clasificación, de la descripción de la obra, pero específicamente con autores romanos, y desde un punto de vista diferente, porque en el caso de Aristóteles, Aristóteles era teórico, nada más, era como si fuera un lector más, mientras que Horacio también era creador, era literato, era poeta, así que podía darte otra perspectiva distinta a la de Aristóteles. Él te da la perspectiva de un creador, mientras Aristóteles te da la perspectiva de un teórico. Son diferentes enfoques los que van a utilizar estos dos teóricos literarios, los primeros del mundo. El primero Aristóteles en Grecia y el segundo Horacio en Roma. Aquí están todos los géneros literarios, ¿no? Ya mencionamos como género, general. Ahí vamos a dividirlos en el lírico, épico, narrativo y dramático. Aunque sabemos, ¿no es cierto?, que el épico y el narrativo en realidad son uno solo, que son solo tres géneros, el género lírico, épico y dramático. Ya que el épico y el narrativo ambos se encargan de narrar historias, de contar hechos. La diferencia entre ambos es que el género épico se escribe en verso y el género narrativo se escribe en prosa, pero básicamente es lo mismo. En el género lírico, sabemos que deriva de la palabra lira en la antigua Grecia. Vamos a ver a qué se escribe en verso. Su forma de expresión universal es la poesía, que expresa el yo poético, y las especies más utilizadas son estas 5, aunque no son las únicas, tienen muchísimas más. Tengo oda, elegía, égloga, madrigal y epigrama. Todas ellas son poemas, todos son poemas. La oda es un poema de alabanza. La elegía es un poema triste por la muerte de alguien. La égloga es un poema pastoril. El madrigal es un poema de amor. El epigrama es un poema de burla. Todos son poemas, todos son poemas, todos. Cuando hablas de género lírico en tu cabeza, debe estar poesía y poema. Poesía decimos a lo general y poema decimos a la obra en específico, a cada creación. Cuando hablamos de poesía, hablamos de forma muy genérica. Cuando hablamos de poema, hablamos de la creación específica. Entonces, en tu cabeza lírico debe estar poesía. Lírico, poesía. En el género épico, por otro lado, narra hazañas de grandes héroes. Pueden ser héroes clásicos, medievales o renacentistas. Si es clásico, entonces será epopeya. Si es medieval, será Cantar de Gesta. Y si es renacentista, será el poema épico. Ahora vamos a ver un poquito más de ello. En el género narrativo tengo novela, cuento, fábula, parábola, mito y leyenda. La novela y el cuento se diferencian por su extensión y la complejidad de su tema. La novela tiene un tema complicado, difícil, y el cuento tiene un tema mucho más simple. La fábula siempre tiene moraleja y los personajes pueden ser cualquier cosa. Y la parábola tiene una enseñanza religiosa, espiritual, metaforizada. El mito narra orígenes de algo con personajes que son irreales, que son dioses, y la leyenda tiene algo de verdad, algún hecho histórico. En el caso del género dramático, que es un género que está hecho para ser representado, que no se lee, sino que se representa. O lo actúas o lo ves, una de dos. No se puede
leer, no se lee, o se actúa o se ve. La tragedia, que es, pues, surge en la antigua Grecia con los ritos dionisíacos, que son una serie de hechos desafortunados con un desenlace terrible para el protagonista, donde le pasa algo muy malo o se muere. La comedia, que es risible, jocosa, es alegre, es graciosa, con un final feliz. Y el drama, que es una combinación de los dos, ¿no? Es como si sumáramos, en este caso, ¿no? Tragedia más comedia igual drama, lo que se hace. Fue una creación de Félix López de Vega en el siglo de oro español y combina lo fatal de la tragedia con el desenlace, bueno, optimista de la comedia. Aparte de eso tenemos más que vienen a ser el sainete, que es una obra cómica corta, el auto sacramental, que es religioso, tenemos los musicalizados como ópera, opereta, zarzuela, entre otros. Son diversos. Veamos. Aquí hay algunos ejemplos como Oda a la cebolla de Pablo Neruda, que canta a algo tan simple, tan cotidiano como una cebolla. Ahí está la Oda a la cebolla. Dice, estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo eterna, intacta, pura, como semilla de astro, y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Es parte de lo que es el último periodo de poeta profesional de Pablo Neruda, donde canta la Oda a la cebolla. Luego vamos a ver otro. A ver. Aquí tenemos una égloga, la égloga primera de Garcilaso de la Vega, donde nos habla la pena de amor de los pastores, en este caso de Salicio y Nemoroso. Ahí está la pena de Salicio. Pues, ¿no? Oh, más dura que mármol a mis quejas, del encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve la tea. Las coplas de la muerte de su padre, que es una elegía, de forma de copla de pie quebrado, de Jorge Manrique. Ahí está. Madrigal, ese es un madrigal de Jorge Amado. El madrigal, a diferencia de la égloga canta penas de amor de los pastores. El madrigal se centra en la persona amada, como aquí dice. Por tus ojos verdes yo me perdería, llena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería. Por tus ojos verdes, en lo que fugaz brillar suele a veces la melancolía. Por tus ojos verdes, tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría. Nos enfocamos en la persona amada, en forma minuciosa en sus ojos. Eso es lo que le canta Jorge Amado en este madrigal. En lo que es el género épico, que es la epopeya, que narra hazañas de grandes héroes clásicos, ¿ve? Héroes clásicos, se desarrolla en la época antigua, incluye los hechos históricos y míticos, porque hay presencia de los dioses, enaltece las virtudes de los guerreros, sobre todo de cada héroe se va a resaltar una virtud, como de Aquiles su fuerza, como de Ulises su ingenio, como de Héctor su honor y demás aspectos. El cantar de esta, que se desarrolló en la época medieval, ya sabes, con las 3 características básicas que siempre te he repetido, que es anónimo, porque fue cantado oralmente por juglares, escrito en lengua romance, que es la combinación de latín más una lengua vulgar, y representó una nación, ya representó una nación. Porque gesta, bueno, de gestar, que es crear, que en realidad gesta en su origen significa hazaña heroica de los reinos, y por eso representa una nación. Más clásicos, Miocid, Nibelungos y Roldán, cada uno con la nación que representa. Poema épico que surge en el Renacimiento, acá observamos el Renacimiento, quiso reactualizar la épica grecorromana, como te mencionaba ayer, ¿no? Ellos buscaban revalorar la literatura grecolatina, estuvo lleno de reminiscencias, o sea, de recuerdos y de ritmo consonante, y se desarrolló en el Renacimiento, pero sin lograr acercarse a la forma de expresión de la epopeya. Aquí está el género narrativo, el cuento, un tema simple, personajes reducidos, el desarrollo es más ágil y tiene inicio un nuevo desenlace. En la novela vamos a ver la temática, que es compleja, mira cómo se desordena aquí, técnicas narrativas como el flashback, la caja china, la inmedia res, el cuento que se muerde la cola, etc.
y la multiplicidad de personajes e historias que van encadenándose en el eje principal o en el hilo principal de la historia. La fábula, que es un relato corto, cualquier cosa cobra vida aquí y tiene una moraleja que es la enseñanza moral. La parábola, que es el relato metaforizado, o sea que puedes compararlo con tu propia vida. Los personajes son humanos y la enseñanza que tienes espiritual o religiosa. Se encuentra mucho de esto en la Biblia, ¿no? El mito, que es totalmente irreal, generalmente narra orígenes de algo, o de lugares o de personas. Es la explicación sobrenatural que se da de las cosas, y los personajes, por la misma razón de que es sobrenatural, vienen a ser dioses. La leyenda, que va a combinar la historia con la ficción, lo real con lo ficticio, es una verdad camuflada usualmente, y los personajes son humanos, a los que llamamos héroes. Pueden existir las leyendas medievales, que son las más usuales, o clásicas, y las leyendas urbanas, que son las más actuales. En el género dramático está la tragedia, surge en la antigua Grecia con las fiestas dionisíacas, que hablamos de las fiestas dionisíacas, de las lenias y demás, cómo surge toda esa literatura clásica en esos ritos. Es una serie de hechos desafortunados con un final terrible, donde el personaje muere o le pasa algo muy mal. Comedia se opone completamente a la tragedia. Recordemos que esto surge en las pequeñas dionisíacas o las dionisíacas rurales, donde estaba más centrado al rito agrícola, ¿no? Que al mismo Dionisio del vino y la vegetación, ¿no? Es una forma risible y un desenlace feliz. Y por último, el drama, que es creación de Lope de Vega, combina la tragedia y la comedia, y es una serie de hechos desafortunados con un desenlace bueno. Bien, esa es parte de lo que es la primera clase, géneros literarios. Ahora vamos a que viene a ser figuras literarias. Figuras literarias. Es un claro, obvio, Cielito, obvio. Vamos a ver. Figuras literarias. Ahora sí los voy a hacer participar, así que atentos. A todos esos que paran ahí, no sé, con la clase prendida y están jugando, están haciendo otras cosas, hay varios que siempre llamo y nunca aparecen. Presten atención porque voy a empezar a preguntar y si no hay respuesta, y si veo que no se hace, vamos a llamar inmediatamente a los padres para comunicar la gran participación que tienes en clase, ¿ya? Así que presta atención. Figuras literarias. A ver. Ahí está. Figuras literarias. Vamos a ver de forma genérica nada más el tema de figuras literarias. El tema de figura literaria lo que busca es embellecer, ya busca embellecer el lenguaje. Era su finalidad es cambiar de un lenguaje cotidiano, simple, común, a un lenguaje, una forma de expresión estética, literaria. El concepto, vamos a ver, de figuras literarias, lo que busca básicamente es un recurso estético o estilístico que busca embellecer el lenguaje para tener mayor expresividad ya sea en la forma o en el contenido. Por eso existen figuras de estructura y figuras de significado. Aquí vamos a ver figuras literarias de construcción que se encargan de ver la forma nada más. Aquí está la anáfora, que lo que hace es repetir la misma palabra al inicio de cada verso, como aquí, ¿no? Quizás ya nunca nos encontremos. Quizás ya nunca veré a mi errante desconocido. Quizás la misma vaca de amores empujaremos. Ella de un lado, yo del otro. Vemos. Quizás tanto, quizás anáfora. Hiperbatón. El hiperbatón recuerda que es un desorden. Es la alteración del orden lógico de la oración, ¿no? Como en este caso del poema Magnolia de Chocano. En el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera.
hay desorden. Lo usual debe ser sujeto, verbo y complemento, pero como los poetas son rebeldes, no quieren cumplir con eso. Entonces, hacen un desorden. La concatenación, luego, es unir la última palabra del verso en el verso siguiente. Como aquí, ¿ve? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Tengo pasar, pasar, caminos, caminos. Hay una repetición. Reduplicación, que es la repetición de la última palabra como si fuera un eco al final. Después siguieron llegando flores, flores, flores. Eco, ¿ven? Al final. Onomatopeya, imitación de sonidos de animales y cosas, como esta, ¿no? En el silencio del hogar solo se escuchaba el tic-tac del tiempo. Tic-tac, imitación de sonido. O como si, por ejemplo, ay, mi gatito, miau, miau, por ejemplo, ya está. O los pollitos dicen pío, pío, pío también, pues, ¿no? Otras figuras de construcción, el polisíndeton. El polisíndeton, como su nombre indica, poli, son varias, síndeton, conjunción, o sea, varias conjunciones. ¿Qué conjunciones? Jenny. Varias Jenny, muchas Jenny. Dice, y si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, mucha i, polisíndeton. Asíndeton, sin conjunción. Poli era varios. Sin conjunciones. O sea, cero Jennys, nada de Jennys. Hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verdes, sin niñas. Lo habitual hubiera sido, hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verdes y sin niñez, porque usualmente cuando tenemos una enumeración, ponemos al final una i, pero en este caso vamos a omitirla y vamos a reemplazarla por una coma. El retruécano es invertir el orden para crear un significado nuevo, como aquí. Hay grandes libros en el mundo, hay grandes mundos en los libros. Invertimos el orden para que tenga otro significado. La aliteración es cuando repetimos un sonido para causar un efecto sonoro al momento de hablar. Dice, ¿qué será de su falda, de franela, de sus afanes, de su andar? ¿Qué repiten mucho? ¿Qué sonidos son los que se repiten bastante, chicos? ¿Qué sonidos se repetirán ahí? ¿Qué sonidos se repetirán? ¿Qué será de su falda, de franela, de sus afanes, de su andar? ¿Qué repite mucho? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué repite? La F. F, correcto, ¿no? Repite bastante la F y la S también. Será de su falda, de franela, de sus afanes, de su andar. S y F, esa es la repetición. Elipsis, perdón. Es la supresión del verbo para evitar repetición innecesaria, como aquí ve. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Para no repetir que te diera, que te diera, que te diera, ponemos coma y listo. Figuras de pensamiento. El símil, que es una comparación a través del nexo como tal cual que hoy has puesto el pecho mío como un trémulo tambor. Como comparación. Metáfora, la comparación indirecta sin ningún tipo de nexo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Vidas se compara con ríos y mar se compara con morir. La hipérbole, que es una exageración de la realidad que puede agrandar o empequeñecer una cosa, disminuir algo, como en este caso la nariz de nuestro querido amigo Góngora Argot. El epíteto, que es la cualidad inherente de un ser u objeto, como por ejemplo en la Ilíada aparecen muchos epítetos, cualidades de los dioses y personajes, como Hera, la de los niveos brazos, o de repente Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el remolante casco. O simplemente decir sangre roja, blanca nieve, alta cumbre, pasto verde, ya es epíteto. La personificación, que es cuando le damos vida a elementos inanimados, como son dos viejos caminos blancos, curvos, por ellos va mi corazón a pie. El corazón no puede caminar, pues, es personificación. Mira, te estoy engañando. Siguiente, antítesis, paradoja y pleonasmo. La antítesis es la oposición de conceptos, solamente mencionamos la oposición, como aquí, esta hora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seguro seré yo. Lo que opone los conceptos opuestos es dulce y amargo, pues, ¿no? Aquí está. Dulce y amargo es la oposición. La paradoja
Es la contradicción, pero ilógica. Dice, y mi madre pasea por los huertos, saboreando un sinsabor ya sin sabor. ¿Cómo es un sabor sin sabor? Es algo ilógico. No puede ser. Y pleonasmo redunda en ideas. Temprano madrugó la madrugada. Salió volando por los aires, por ejemplo. Y aquí algunos ejemplos. ¿Ve? El primer caso, por, anáfora. El segundo caso, del salón en el ángulo oscuro de sueño tal vez olvidada. Mucho desorden, hiperbatón. El tercero, al andar se hace camino al andar se hace camino. Está repitiendo. Concatenación. Incluso se puede considerar un retruécano, porque hay alteración e inversión de la oración y adquiere el significado diferente. Amor, amor, amor. Tic-tac. ¿Cómo? Ocasión, onomatopeya, símil. La luna se ocultaba tras el biombo azucarado de algodones. ¿Algodones en el cielo? Ya está. Su llanto lloraba mares, océanos completos. Nada. Exageración, hipérbole. Campos verdes, altas cumbres, fresco viento. Epíteto. En medio del olvido podía oír las carcajadas del viento. Viento no se ríe. Personificación. Continuamos. Siguiente tema. Literatura clásica griega épica. Vamos a ver ahora. Clasicismo griego épico. A ver. Clasicismo griego épico. ¿Dónde está el clasicismo griego épico? Clasicismo. Ahí está la épica del clasicismo griego. ¿Cuál, Eric? Me estabas preguntando. ¿Es de pensamiento o de contenido? ¿Cuál de ellos, Eric? Para poder aclarar tu duda. ¿De qué figura literaria te refieres si es de pensamiento o de contenido? ¿O al nombre nada más te refieres? Llamamos de pensamiento o de contenido porque se enfoca en ello, en el significado de la oración, las figuras literarias. El símil es de contenido, porque es una comparación. La metáfora también. Todas ellas son de contenido. ¿Son de qué contenido? Son de significado, porque se van a enfocar en embellecer el significado de la figura literaria. En cambio, cuando se enfocan en lo que es la forma nada más, le llamamos de expresión o de forma o de construcción. En cambio, cuando se enfocan en el significado, son de pensamiento de contenido. ¿Ya? Se descarga mi laptop. Ya está. A ver. Estamos aquí. Clasicismo griego épico. Muy bien, vamos a ver. Bueno, nuestro objetivo de aprendizaje para ese entonces era diferenciar la épica heroica de Homero y la épica didáctica de Hesíodo. Entendidos. Vemos aquí el clasicismo griego en todos sus periodos. El periodo jónico, también llamado arcaico, que se desarrolla del siglo VII a.C. El ático, donde se desarrolla todo lo referente al teatro, y el periodo helenístico, que es el periodo de decadencia. Ya es cuando Grecia ya ha caído, ¿no? Este es el periodo de decadencia. Aquí vamos a ver en el etapa jónica la épica, precisamente, y la lírica, que básicamente en lo que nos centramos en ese entonces. La épica por Homero y Hesíodo, y la lírica por Safo de Lesbos, una poetisa autora de Pitalamios y Oda al amor, o también llamada Oda Afrodita. Píndaro, con sus 44 epinicios, donde se destacan pues sus odas, que va a escribir a los grandes atletas y demás. Y aquí vemos la épica específica. Aquí Homero, que destaca en la épica heroica, y Hesíodo, que destaca en la épica didáctica. Homero con obras como Ilíada y Odisea. Ilíada con sus 15.674 versos, Odisea con 12.110,
Ilíada, que nos habla sobre la cólera de Aquiles, y Homero, Odisea, que nos habla sobre la travesía de Ulises. Otras obras atribuidas a Homero son Batracomiomaquia, El Margites, himnos homéricos. En el caso de Hesíodo, la obra más importante que vamos a recordar de él es Teogonía, donde nos habla acerca de la genealogía de los dioses en 4 generaciones diferentes. Y también nos va a hablar acerca de los trabajos y los días, donde nos da a conocer la importancia del trabajo. Veíamos en forma Teogonía, sobre la genealogía de los dioses griegos, la primera generación Caos, la segunda generación Urano y Gea, tercera generación Cronos y Rea, y la cuarta generación Zeus y Hera, y los respectivos pasos que tienen, pues, ¿no? Luego vamos a ver la épica heroica con el gran Homero, que todas las preguntas, interrogantes, teorías que se tejen alrededor de este autor se conoce como la cuestión homérica, porque su nombre real sabemos que no era Homero, su nombre real era Melesígenes, ¿no? Que significa nacido a orillas del río Melis o nacido en los días de Melea, probablemente. Y que se dice que Homero surgió de Orón, que significa el que no ve, o también otros mencionan que deriva de Omaros, que significa rehén. Decíamos que era el que no ve porque algunos testigos, ¿no?, mencionaban que era un anciano ciego que iba cantando de pueblo en pueblo sus epopeyas de memoria. Y para esa época es un poco creíble porque los ancianos que estaban ciegos en forma específica, que ya no servían para ningún otro tipo de labor ni trabajo, se dedicaban precisamente a difundir historias, a contar historias, y de eso vivían. Ahora están los Omaros. Los Omaros también eran rehenes, que eran hijos de prisioneros de guerra, que como se sabía que su lealtad no estaba con los griegos, eran llevados a las guerras no para luchar, sino para que vean la guerra y que puedan contarla después. Las hazañas de grandes héroes, contaban las hazañas de los héroes de las guerras en la que veían. Este Omaro tenía que vivir, ¿para qué? Para narrar la historia. Entonces, han existido muchísimos Omaros, muchísimos Omeorons, pero el que me importa en específico es este Melesígenes, a quien se le atribuye Ilíada y Odisea, esos más grandes. Las posibles cunas de Homero vienen a ser Esmirna, que es la más probable, porque por Esmirna pasa el río Melis, ya por ahí pasa el río Melis. A ver, aquellos chicos que me están enviando recién sus trabajos en este momento, se supone que en este instante tú debes estar recordando lo que estamos haciendo. Así que te olvidas de enviarme ahorita tus trabajos y me los envías después de la clase. Ahorita no. Si ahorita estás haciendo, deja de hacerlo. Ahorita voy a mandar a prender sus cámaras a todos, si no, ya, deja de hacer eso y concéntrate en el repaso que estamos realizando, nada más. Después ya puedes seguir enviando, sin problema, inconveniente alguno. ¿Está bien? Ya. Te decía, la cuna más probable de Homero tal vez haya sido Esmirna, pero estos otros lugares también se disputan el lugar de nacimiento de este autor, que es Tebas, Atenas, Quíos, Colofón, Ítaca, incluso de Argos, Rodas, Salamina, Pilos y Cumas. Siguiente. Tenemos aquí Ilíada. Las características más básicas. Su tema es la cólera de Aquiles, que se va a desencadenar por 2 momentos. Uno es el rapto de Briseida y otro es la muerte de Patroclo. Está escrito en 24 cantos o rapsodias, que hacen referencia a las letras del alfabeto griego. Tiene 15.674 versos, todos ellos en forma de expresión del hexámetro dactílico. Se relatan 52 días nada más del 9º año de la guerra de Troya, no toda la guerra de Troya. Inicia con la peste que cae sobre el ejército griego como castigo del dios Apolo por la infamia del rapto de Criseida, hija de Crises, por Agamenón. Y termina con los funerales de Héctor. Esto tiene como precedente el mito de la manzana de la discordia, que no está en la obra, pero que hace mención en Ilíada. Y aquí están sus personajes más importantes, pues, ¿no? Aquiles, Agamenón, Patroclo, Ulises, Diomedes, Ajax, Telamón.
Luego aquí observamos los troyanos y Odisea, que el tema es el retorno de Ulises a su tierra Ítaca, que es su reino. También es escrito en 24 cantos o rapsodias, igual que Iliada. Tiene 12.110 versos en este caso. También su forma de expresión es el hexámetro. Se divide en tres partes, a diferencia de la otra. Es la telemaquia, la odisea y la venganza. ¿Ya? La venganza, las tres formas. La telemaquia, que es cuando Telémaco va en busca de su padre. La odisea, que son las aventuras. Y la venganza, que es cuando venga a su esposa de los pretendientes que la asediaban y consumían las provisiones de su casa. Siguiente. A ver. Primera obra que emplea el narrador protagonista, claro. Recordemos que esta historia es narrada por el mismo Ulises cuando llega a la corte de los Teacios. Y aquí vemos pues el hecho más evidente, que es cuando las sirenas atacan a Ulises y él está todo amarrado al mástil, ¿no? Están las sirenas griegas, que son cabeza de mujer y cuerpo de ave. Los personajes de Odisea, ahí los tenemos. Y nada más. Luego vamos a ver el teatro griego, precisamente. Las cámaras, no, si siguen enviando así tarde su trabajo, me empecé a prender las cámaras si no prestan atención. Si sigo viendo que están ahí ausentes, sigo viendo que llamo y no contestan, o pregunto y no responden, no hacen caso omiso, no dicen nada, voy a empezar a que enciendan las cámaras ahí a todos. A ver. Teatro griego. El teatro griego lo vimos en dos partes, así que vamos a ver igual manera. Esto es teatro griego. Aquí está. A ver, dice acá, no hay cámara, no, nada, que no hay cámara, ahora sí puedes encender sus cámaras, como sea, y aunque sea satelital, le voy a mandarte un dron, te voy a mandar para ver que estés en clases. A ver, no, siguen así. Ya, estamos aquí. Teatro griego, la primera parte. Era comparar la obra de los tres grandes trágicos, perdón. Aquí tenemos igual los tres periodos de la literatura clásica griega, pero esta vez nos enfocábamos más en el periodo ático, que era el denominado el siglo de Pericles, ¿no? El siglo de esplendor de la literatura del arte griego, donde Atenas va a ser la ciudad más importante y por eso deriva del nombre de Atenas, que es alto, ático. Ahí va a destacar el teatro con la tragedia y la comedia. La tragedia, que sabemos que se origina en los ritos iniciacos a partir del primer trágico que tenemos, que es Tepsis, el iniciador de la tragedia, que solamente inicia con un personaje y que más tarde pues, va sufriendo cambios o modificaciones de acuerdo a los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. En la comedia tenemos pues la figura todo conservadora de Aristófanes. Aquí veíamos los orígenes del teatro griego, que surge a partir del siglo pues V
después de Cristo, aproximadamente del siglo III después de Cristo. Las fiestas dionisíacas tienen como precedente esto, las llamadas pues antesterión, que eran las fiestas realizadas en febrero, también las llamadas lenias, que eran un poco, eran las que se llevaban a cabo en enero, y las dionisíacas rurales, que es en el Posidonio, que era en diciembre. Cada una con diferentes aspectos, ¿no? Las dionisíacas más grandes, que se celebraban en febrero, tenían la referencia directa al dios Dionisio y el culto al vino, mientras que las lenias tenían un aspecto, eran antecedentes de las dionisíacas y tenían un aspecto mucho más religioso, mientras que las rurales ya lo veían desde el punto de vista de culto hacia la agricultura para que tengan una buena cosecha, por eso se celebraba Dionisio. En todas las fiestas, cualquiera de ellas, se repartía el mosto, que es el vino, que se hacía y se dejaba fermentar pues, varios meses, a toda la gente de gratis y paraban chupe, 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 así ebrios, todo el mundo. Y en estas fiestas también pues celebraban lo que son las celebraciones de las fálicas, ¿no? Que sobre todo en las dionisíacas rurales, donde se paseaba un faldo de madera con procesión o se bailaba alrededor de él para representar la fertilidad, pero de los campos, ¿ya? La fertilidad de los campos. Eso es lo que se hacía en las dionisíacas, ahí con su faldo de madera y un pene grandazo en procesión ahí. Esto deriva básicamente de los yambos y los ditirambos, que son poemas en honor al dios, y la finalidad, según Aristóteles, es la catarsis. El teatro estuvo compuesto por lo que llamamos la orquesta, el teatro, la orquesta y el proscenio. El teatro, que era la gente que espectaba, la orquesta, que es donde se encontraban los músicos y danzantes, y el proscenio es donde estaban los actores. Esto se origina en los tiempos de Pisístrato y de Solón, y pues más tarde Pisístrato lo ve como un acto político para reeducar a la gente en cuestiones de Estado. El teatro estaba consagrado a todas las musas de las artes porque decían que es un arte completo, todo completo, ¿ya? Y usaban los llamados coturnos y máscaras para darle mayor impresión o mayor efecto a las representaciones. Los coturnos, que eran estos zapatos hechos de madera con tacones, para que representen la importancia del personaje, que podría ser un dios, por ejemplo, y las máscaras, que estaban utilizadas para que puedan amplificar la voz del actor. No había micrófonos ni nada por el estilo, así que amplificaban las máscaras. Y además para economizar en actores, porque un mismo actor podía usar varias máscaras y de esa manera tenían menos actores. Incluso el autor de la obra, como es Esquilo, Sófocles, ellos mismos actuaban. Esquilo actuaba en sus obras. Más tarde Sófocles deja eso y se convierte solamente en autor y director. Pero anteriormente a ellos, necesariamente los autores actuaban también. Aquí vamos a ver que general, en esa época solo actuaban varones, aunque haya personaje de mujer, solo actuaban varones. Eso ya desaparece a partir de Eurípides y también un poquito con el caso de Aristófanes. Y como les mencionaba, pues el autor utilizan diferentes. Aquí observamos una representación. Ya. Y acá, bueno, parte de lo que fue el teatro griego. Que eso, hablamos más acerca de lo que es el origen del teatro y todos los aspectos. Y acá luego vimos la parte 2. Aquí está. Aquí ya veíamos los grandes trágicos, los tres grandes trágicos, como el caso pues de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ahí están los cuatro. Tepsis como iniciador, Esquilo, Sófocles y Eurípides y Aristófanes. Esquilo, que es considerado padre de la tragedia griega, él luchó en diferentes guerras que las utilizó como inspiración para muchas de sus obras, y sobre todo en la batalla de Maratón, que lucha contra los persas.
Escribió 80 obras en total, aunque algunas personas afirman que fueron 90. A ciencia cierta no se conservaron todas, así que no podemos asegurar tampoco esa situación. Él fue vencido en las Dionisiacas por Sófocles. Creo que ya es hora, estoy pasando, creo, a ver. Sí, ya me pasé 3 minutos. A ver, chicos, receso, regresamos para terminar de explicar los últimos temas que nos faltan y resolvemos la práctica rápidamente. Vayan dándole un vistazo a esa práctica que está en el aula virtual para que puedan de repente anticipar al momento de la resolución, ¿ya? Dentro de la literatura latina que desarrollamos después del teatro griego, vimos el periodo arcaico, Augusto y decadencia. En el arcaico vemos a Livio Andrónico como iniciador de la épica latina, Plauto y Terencio como representantes del teatro, y en el siglo Augusto ya hay una forma de expresión un poco más propia. Virgilio, Horacio y Ovidio, que son los tres más grandes, aunque también vemos la intervención de Cayo Julio César y de Cicerón. Virgilio con Eneidas, bucólicas y geórgicas, Horacio con epístolas pisones, y Ovidio con el arte de amar y el arte de olvidar. El periodo de decadencia es un periodo ya final, donde lamentablemente es el periodo en el cual los romanos presentan más originalidad en el momento de su obra. Ahí está Fedro con 90 fábulas, Juvenal con sátiras y Petronio con el Satiricón, que es considerada la primera novela del mundo. Aquí está el periodo arcaico. ¿Ve? Roma está muy influenciada por Grecia en este momento, es básicamente una copia de Grecia. El Livio Andrónico no se conserva ninguna de sus obras, pero sabemos que fue épico porque tenemos fragmentos de ellas. Plauto con su tragedia Aulularia y Terencio de igual manera, con el eunuco. El siglo Augusto es lo más importante de este periodo, que es el auge de la literatura latina, el periodo de esplendor con el emperador Augusto, con Octavio. Ahí vamos a ver a Virgilio, que es el que va a destacar sin duda alguna dentro de todos los autores de este periodo. Luego tenemos a Horacio, a Ovidio, Cayo Julio César y a Cicerón. En el caso de Ovidio, con el arte de amar, el arte de olvidar, las metamorfosis, Cayo Julio César, con historia de la guerra de las Galias, donde se ve pues, la estrategia que hace contra los galos. Cicerón con Catilinarias, que es un discurso en el Senado para traerse abajo la conspiración de Catilina. Ovidio, recordemos que era un personaje bastante controversial de esta época, al escribir el arte de amar y dedicarlo a Julia, que era la hija del emperador Augusto, y por esa razón desterrado y su obra prohibida. A pesar de ello se lee muchísimo. El arte de olvidar, que fue traducida por Mariano Melgar Valdivieso, tiene fuerte influencia de Melgar, de los poetas latinos. Y las metamorfosis, que es un conjunto de historias de transformaciones de hombres en bestias. Donde se referencia también a la Eneida, donde dice la Eneidita, que es un pequeño relato dentro de las metamorfosis. Y Virgilio, pues, ¿no? En el caso de Virgilio, el más importante de ellos. A ver, creo que este no es. Ya. Y la decadencia, bueno, vamos a ver la obra de Juvenal con las sátiras, Tácito, que se referencia en la historia, Fedro con sus 90 fábulas, y Petronio, que es lo más importante que tenemos, puesto que Petronio te decía, ¿no? En el caso de Petronio, que escribe la primera novela del mundo, que viene a ser el Satiricón. En el caso del Satiricón, que es una novela erótica que se referencia a amores homosexuales. Y bueno, luego tenemos a Virgilio, que es conocido como el Cisne de Mantua, nacido en el 70 al 19 y murió en el 19 a.C. Su obra más importante que él consideraba y el acercamiento más constante que tenía era Bucólicas, por el afán de pacificación del momento en el que vivía Roma, constantes guerras y demás aspectos. El acercamiento a la naturaleza, a los elementos de sosiego. Geórgicas, de igual manera, que es escrita durante su estancia con Mecenas. Y en el año 29 empieza su obra Eneida. Empieza a viajar y demás para corroborar hechos. Y hasta que termina, pide que se destruya la obra. No se destruye
Augusto la lee, la declaró nacional, y el pobre muere el 21 de septiembre del 19 a.C., ¿no? Su nombre Virgilio, recordemos, porque su nombre era Fluvio, su nombre Virgilio derivaba de Virgo o Virga, que significa tímido. Y o que algunos mencionan, pues, que significaba la referencia que hacían a Varita como mago. Y por esa razón es que él utiliza el seudónimo de Virgilio más que su nombre de pila, que es Fluvio, para su escritura, porque se consideraba representado a partir de la magia, de la literatura que puede hacer, del arte de la literatura que puede crear. Y Eneida, que veamos la historia, pues, que justifique el origen de los romanos. Luego está el medievalismo en sí, el periodo medieval de la literatura. A ver. Bien, acá está el medievalismo. Ay. La literatura medieval. Dentro de lo que podemos hablar de la literatura medieval, vemos el contexto histórico, específicamente de España, que pues este periodo inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de. Se basa en las ideas teocéntricas, donde Dios es el centro de todo, específicamente del catolicismo. España en ese entonces fue invadida por los árabes desde el 711 hasta 1403, lo que dio 800 años de invasión e influyó muchísimo en su literatura. La lengua oficial fue el latín, y a partir del siglo X empiezan a surgir lo que son las lenguas romances, que son las formas de expresión que se conservan hasta nuestros días, que son las lenguas combinadas del latín y las lenguas vulgares. Aquí están los periodos medievales, la Alta Edad Media, ¿no es cierto?, el Medioevo y la Alta Edad Baja, o la Baja Edad Media, todos los periodos que crearon. Veíamos aquí el surgimiento de las jarchas, que eran las salidas de los poemas árabes llamados moshajas, que surgieron de Andalucía, y generalmente escritos en lenguas mozárabes, que eran la combinación del latín con el árabe. La temática era de carácter amoroso, tenemos aquí las 60 en total, y veíamos un ejemplo de jarcha. Luego vimos cosas que eran las traducciones o comentarios que se hacían en el margen o entre líneas de un texto en latín para evitar su comprensión. Se hicieron glosas en teología, filología, literatura y derecho. Teología, filología generalmente para explicar, y literatura para interpretar, igual que derecho. Las glosas más conocidas, la glosa más antigua que se tiene es las glosas silenses del convento de Silo, las glosas emilianenses y los cartularios de Valpuesta, que es la primera aparición del castellano en el mundo, lengua romance. Todas ellas fueron escritas en lenguas romance y desaparecen lamentablemente con la invención de la imprenta. Aquí veíamos ejemplos de glosas entre líneas. Luego están las geografías, que eran las biografías de los santos. Eran diferentes manifestaciones. Esto es lo más antiguo, que surge a partir del siglo IV después de Cristo, incluso antes de iniciar el periodo medieval. Generalmente se escribían en latín, aunque se han encontrado geografías también en lenguas romances. Tienen pues diferentes formas de expresión, como el escrito apócrifo, las cartas de los mártires, las pasiones, las vidas, los martirologios, leyendas, legendarios y pasionarios. Y en oposición a las geografías surgen los llamados grimorios, que eran textos de ocultismo, de magia negra. También en esa época surgen los poemas goliárdicos, que eran los poemas de burla al régimen. El maestre de juglaría, que es el tono popular del periodo, con el juglar y el trovador. El juglar mucho
que es un poeta de oficio, mientras el trovador es por pasatiempo. Ahí surgen los cantares de gesta, las características que ya conocemos, y el más importante pues sin duda será el cantar del mío Cid, que tiene otras referencias luego con el cantar de los nivelungos y el cantar de Roldán. Luego está el Mestre de Clerecía, que ya sabemos hacer referencia a un grupo social privilegiado, educado, culto. Ahí vamos a ver a Jorge Manrique, don Juan Manuel, Juan Ruiz, Fernando de Rojas y Gonzalo de Berceo, aunque sabemos que Berceo y Jorge Manrique pertenecen específicamente a un periodo de la Baja Edad Media que no los cataloga en forma específica como mestres de clerecía, ¿no? Pero se les considera en forma genérica. Sobre todo acá vamos a ver a don Juan Manuel con el conde de Lucanor, que es, vamos a ver los consejos que le da Patronio al conde de Lucanor a modo de una fábula. Juan Ruiz, que es el arcipreste de Ita, que el libro del buen amor nos narra las dimensiones del amor desde su propia experiencia, aunque después se comprueba que no eran experiencias suyas, sino que las había robado de alguien más. Y Fernando de Rojas con la Celestina, pues esta mujer alcahueta que busca aprovecharse de la necesidad de otras personas, en este caso de Calisto, que ama a Melibea, pero no es correspondido. Al final, por todas las intrigas que arma Celestina, Calisto termina muerto, Melibea también se mata por el amor de Calisto, y el padre de Melibea termina dando a conocer su pena, su dolor, en la última parte de la obra. Luego ya veíamos lo que es el Trecento y el Renacimiento, que está mucho más fresco y que recordamos de mejor manera. Así que vamos a pasar a la resolución de nuestro repaso programado para hoy. Veamos. Empezamos bajo lista y según vamos a considerar nota para esto. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces a preguntar a Ademir Aliaga. Ademir, la primera pregunta que dice, ¿es el padre del humanismo? Ademir a la 1, Ademir a las 2, Ademir a las 3, ausente. No está. La misma pregunta para Alessandro Palomino. Alessandro Palomino. La misma pregunta, la pregunta número 1. Alessandro a la 1. Alessandro a las 2. Alessandro a las 3. Ausente también Alessandro. Siguiente, preguntamos por aquí. A ver, ahora. Preguntamos a Angie Urco. Angie, la primera pregunta. Miss, buenos días. Buenos días, Angie. Para mí sería la alternativa B. B. Francesco Petrarca, ¿no es cierto? Claro, Sí. correcto. Muy bien, Angie. Correcto, Ya. muchas gracias. Continuamos. Dice, ¿con qué hecho inicia Odisea? Vamos a empezar. Esa pregunta va para Bruce Captcha. Bruce, ¿con qué hecho inicia Odisea? Con la asamblea de los dioses, yo pienso. A ver, dice, la guerra de Troya, nacimiento de Telémaco, asamblea de dioses, la llegada de Ulises a Francia. Sí, exacto. Es con la asamblea de los dioses, cuando se reúnen los dioses. En realidad inicia con la invocación a las musas, a la musa de la épica, y luego se ve la asamblea de dioses con la intervención de estos, ¿no? Aparece Zeus y Atenea. Muy bien, genial.
Perfecto, Bruce. Continuamos. Es un tipo de estrofa que nace en Italia. Tipo de estrofa que nace en Italia. Aquí estamos hablando, a ver, con... siguiente, Cristian Espejo. Cristian, ¿cuál será la forma de estrofa que nace en Italia? ¿Cuál será la estrofa que nace en Italia? Cristian. Cristian a la 1, Cristian a las 2 y Cristian a las 3. No hay ausente, entonces consideramos. Siguiente, Carla Almidón. Carla. Mis, Un piso es de sala, comedor como acá. ¿me escucha? Creo que es la octava real. La octava real es la que surge en Italia. Seguro que es la que surge en Italia, la octava real. No sé, creo que sí o la lira. La lira en realidad es una forma de expresión que se cultiva muchísimo en España. Un piso para dormir, ya sabemos que Sí. el que baja abajo y es para dormir. Sí, creo que es la octava real o no sé. La octava real. Está bien, es la octava real. La octava real es una forma de expresión en octosílabos y en decasílabos que surge en el periodo de España en el medievalismo, durante el medievalismo. Entonces vamos a ver acá Carla Almidón. Correcto. Ya está. Continuamos. Siguiente. Veamos. Los temas centrales de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare son la... Facilísimo. A ver, esa pregunta fácil. Vamos a ver para... Gabriela Mesa. Gabriela. Buenos días, Miss. Buenos días, Gabriela. CLC. Correcta, duda y la venganza, ¿no? Facilísimo para Gabriela. Ahí está la duda y la venganza. En la Eneida, el héroe emprende un viaje que tiene como objetivo encontrar un lugar donde perpetuar su estirpe. Dicha región se denomina, hablamos acerca de ello. Y es una pregunta que está en el clasicismo latino. Está en clasicismo latino, la misma pregunta. Exactamente igual. A ver, vamos a ver para quién. Eso va a ser para... ¿Dónde estamos? A ver. Para Jamín. Jamín. ¿Cuál sería ahí en ese caso? Jamín. Maestra, buenos días. Oh, buenas tardes. Tardes. La C. Alternativa C, el Lacio, correcto, pues, ¿no? El Lacio. El Lacio es el territorio que ellos buscaban para la fundación de Roma, el Lacio. Muy bien, Jamín. Continuamos. En la obra épica de Ilíada, los dioses participan en las batallas apoyando a uno de los bandos en disputa. Señala cuáles son los siguientes dioses, los siguientes dioses apoyaron a los troyanos. Apoyo troyano. A ver, que apoyaron a los troyanos, vamos a ver, responde ahora. Responde José Pecho. José Pecho. ¿Qué dioses apoyaban a los troyanos? A la una. Ya un rato me hice. Ahí está. Ratito, dice. A ver, José. Seguimos esperando, José.
No sé, Miss, la de... José, toda la vida. No, la sé. La C, dice José. A ver, Apolo y Afrodita. Buena chiripa te ha dado José esta vez, ¿ah? Apolo y Afrodita apoyan al bando de los troyanos precisamente. Afrodita, evidentemente, porque su hijo está en el bando de los troyanos. Y además, porque ella fue escogida por Paris como la diosa más bella. Recordemos que esto se origina con el mito de la manzana de la discordia, y por esa razón vemos que hay bandos de dioses. Vamos a ver que el único que no se encuentra en ningún bando y apoya a ambos es Zeus. Apoya tanto a los griegos y a los troyanos en diferentes momentos. 7. Personaje de la Eneida que simboliza el amor no correspondido. Oh, por Dios. ¿Quién será el amor no correspondido? Vamos a ver. Juan Angulo. Juan, ¿quién es el amor no correspondido? Juan, a la 1. Juan, a las 2. Y Juan, a las 3. No hay Juan, ausente entonces, no está. No contesta, no dice nada, ausente simplemente. O si no estuviera en clases. Siguiente, la misma pregunta para Cristiano Mungi. Cristiano. Cristiano, la misma pregunta. Cristiano, a la 1. 2. Y 3. Nada, ausente también. Para Lucía Lermo, entonces. Lucía Lermo. La misma pregunta. ¿Qué personaje simboliza el amor no correspondido? Lucía. 1. 2. Respondió en el chat mismo. En el chat ha respondido, vamos a ver. Ahí tenemos, a ver. Dido, correcto, ya está, pues, ¿no? Dido. Muy bien. Bien, Lucía. A ver, dice, acá está. Siguiente pregunta. Lucía, Dido. En la Ilíada de Homero, ¿por qué volvió Aquiles a tomar las armas contra los troyanos? ¿Por qué regresa Aquiles contra los troyanos? También bastante fácil, muy simple para poder desarrollar. Esa pregunta va para, a ver, Marilyn Rojas. Miss, la B. Alternativa B, nos dice Marilyn, que viene a ser por la muerte de Patroclo. Correcto, muy bien, Marilyn. Siguiente, 9. La importancia de Jorge Manrique en la poesía castellana radica ¿en qué? Jorge Manrique en la poesía castellana. Es el inventor de la copia de pie quebrado, escribe poemas a modo itálico, culmina la tradición medieval, enriquece la tradición con metáforas, escribe a su familia en forma sentimental. Hemos hablado en algún momento de esto y mencioné un poquito hace un rato. Dije hace un momento un poco de ello. Eso para María Puente. María Puente. María. 1. A ver, ¿qué está respondiendo por acá? Un rato, dice, ahí está María, un rato, está googleando, dice, un rato, dice María. Hace un momento lo mencioné. La A, sí, correcto, María. Alternativa A, ¿no? Es el invento de la copia de pie quebrado, que era una forma de expresión que dijimos que era 884, 884, 884. Es la forma de expresión propia de copias a la muerte de su padre.
10. Con respecto a la tragedia Hamlet de William Shakespeare, es correcto afirmar. El protagonista se casa con Ofelia. Lo voy a resolver yo porque no pudimos narrar Hamlet de ayer. El protagonista se corona finalmente como rey. La reina Gertrudis muere envenenada. El rey Hamlet murió por la mordedura de una serpiente. Polonio muestra incondicional lealtad a Hamlet. A ver, alternativa A, imposible, porque Ofelia muere, ella se suicida. Cuando Hamlet huye por consejo de Claudio, ella se vuelve loca y se ahoga. Así que no. El protagonista se corona finalmente como rey, tampoco. Cuando Hamlet regresa a Dinamarca, se enfrenta con Laertes, que es hermano de Ofelia, quien lo culpa por la muerte de su hermana y la muerte de su padre, y se enfrentan en un duelo, donde Hamlet mata a Claudio, y Laertes mata a Hamlet, Hamlet mata a Laertes, y Gertrudis termina tomando por equivocación la copa que contenía veneno, por si no lo mataban con la espada. Todos mueren al final, ¿no? ¿La reina Gertrudis muere envenenada? Sí, acabamos de decir. Ella toma por confusión ello. El rey Hamlet mordió por amor. No, pues no mordió la serpiente, sino la espada de Laertes. ¿Polonio muestra incondicional lealtad a Hamlet? No, porque Polonio no quiere que se case con su hija Ofelia. Polonio es su suegro, ¿ya? Él no quiere que se case con Ofelia, porque piensa que Hamlet nunca va a ser dueño de su destino. Y por esa razón él no le es fiel, no le es leal. Y él cuando está espiando, cuando está escuchando a escondidas la conversación de Hamlet para decirle toda la información a Claudio, es que Hamlet, pensando que el que se encontraba entre las cortinas era Claudio, toma su espada, lo atraviesa, anticuchín, ¿y de quién era? Polonio, su suegro, y lo mata, pues sin querer, ¿no? 11. Señala cuál alternativa se relaciona correctamente con la obra, con su autor. A ver, esta pregunta va para Meilin Makuri. ¿Cuál es la forma correcta que se relaciona con su autor? Buenas tardes, Miss, sale la C. Alternativa C. Muy bien, esa seguridad es la que quiero, carambas. A ver, el de Cameron Boccaccio, correcto, muy bien. Bastante fácil, pues, ¿no? Veamos. 12. Una de las siguientes citas no corresponde a la obra mencionada. Canta, oh Dios, a la cólera del pélida Aquiles. Ilíada, Homero. En medio del camino de la vida errante me encontré por la selva oscura. Dante, la Divina Comedia. Ser o no ser, he ahí el dilema. Macbeth, Shakespeare. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, la metamorfosis, Kafka. Raskolnikov permaneció largo tiempo recostado. A veces parecía despertar. Crimen y castigo, Fedor Dostoyevsky. ¿Qué cita no corresponde? ¿Qué cita no corresponde? Eso para Nicolás Vilches. Nicolás. Buenos días, Rosita. Buenos días, Nicolás. Es la C, Rosita. Correcto, Nicolás, ¿no? Perfecto. Eso no corresponde a ello. ¿A qué obra corresponde en sí esto? A Hamlet. Muy bien, Nicolás, genial. Esa es parte de Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet se encuentra en el dilema, en la duda, con la calavera de Puck y empieza a ser o no ser, y ahí el dilema. 13. Entre las obras de Shakespeare es la tragedia de los celos, mientras que simboliza la ambición del poder. Los dos hemos dicho ayer, esos dos arquetipos humanos. Entonces, como mencionar los arquetipos, esta pregunta es para Xiomín Contreras. Xiomín. Buenos días, buenas tardes, Miss. Un ratito. Buenas tardes. Ya te espero. Xiomín.
Esa, Cielo, toda la vida. Ya, Miss, la Alternativa A, dice Xiaomin. A ver, ¿qué dice? Otelo y Macbeth. Claro, Xiaomin, pues facilito. Estaba la situación que pasaba, porque debemos demorar tanto. Está bien, muy bien. Otelo simboliza los celos porque mata a Desdémona por celos infundados. Y Macbeth les decía por la predicción de una bruja que le dice que va a ser rey, ¿no? Señala la relación correcta. Ovidio, el arte de amar. Horacio, el arte de amar. Virgilio, el arte de amar. Horacio, Eneida. Ovidio, Eneida. Está regaladazo. Eso para Rosario Caguana. Rosario. Rosario a la 1. Rosario a las 2. Y Rosario a las 3. No hay Rosario. Ausente entonces. Max Soriano, la misma pregunta. Ahí está Rosario, ahí está Rosario. Está hablando, perdón. Está por el chat. A ver, Rosario. Dinos, facilito. ¿Qué alternativa es? Pregunta 14. Está muy fácil, Rosario, acabamos de decirlo. Incluso expulsaron al autor, lo desterraron de su reino por esa obra. Rosario. ¿Qué pasó con Rosario? Se durmió Rosario, creo. Nada, Rosario no responde. A ver, Max Soriano, la misma pregunta. Max a la 1. Max a las 2. Y Max a las 3. ¿Dónde está Max? Sí, Miss. Sí, Le dice. envié al chat. Sí, acabo de verlo acá, Max. Virgilio, el arte de amar, dice. Ay, Max. No, Max, no es Virgilio. A ver, Marco Noa. Marco. La Ovidio. Correcto, muy bien, Marquito. Alternativa A, que es Ovidio, el arte de amar. Dijimos que lo expulsan porque dedica la obra a la hija de Augusto, que era Julia. 15. El primer poeta griego que abandona la leyenda o mito para centrarse en la vida cotidiana fue. A ver, acá el primer poeta que abandona la leyenda o el mito para centrarse en la vida cotidiana fue. El primero. Solón, Prometeo, Heráclito, Horacio, Hesiodo. Eso no hablamos tampoco, no lo hablamos específicamente. El primer poeta que hace esto, en abandonar las formas de expresión de los dioses, las leyendas y la forma épica, viene a ser Horacio. Horacio le da un tono mucho más terrenal, mucho más humano, se centra en lo cotidiano. Y eso por eso escribe también parte de sus églogas y cartas en Horacio. ¿Ya? Siguiente, 16. Gran poeta latino de 70 al 19. Se contribuyó para revivir el espíritu nacional y exaltar el trabajo del campo. Entre sus obras representativas figuran Geórgicas, Bucólicas y Eneida. Fácil para Julián Lino. Julián Lino. Miss, sí, estoy aquí, Miss. Ya, a ver, Julián. Déjame ver bien. Virgilio, Miss. Correcto, Virgilio, está muy facilito, pues, ¿no? Virgilio. Ya está. Siguiente pregunta. Para Jacqueline Ponce. Pregunta número 17, que dice, señale la serie correcta con respecto de los personajes autor-obra. Autor-obra. Ulises, Calipso, Menelao, Aquiles, Odisea, Homero. Odiseo, Héctor, Menelao, Penélope, Odisea, Homero. Ulises, Yocasta, Edipo, Electra, Antígona, Sófocles. Odiseo, Menelao, Penélope, Patroclo, Iliada, Homero. Menelao, Ulises, Patroclo, Héctor, Iliada, Homero. Serie correcta te está pidiendo.
Jacqueline Ponce. Jacqueline. A la 1. Jacqueline a las 2. Y Jacqueline Sí, a Miss, un las... rato, por Ahí está Jacqueline. Jacqueline. 1. Jacqueline 2. Y Jacqueline. 3. Nada, no responde Jacqueline. Ahora responde Henry Acosta, la misma pregunta. 17. Henry. Ya, Miss. La B. Alternativa B, correcto. Alternativa B. Correcto. ¿Por qué? Porque Aquiles no participa. Aquiles es mencionado, pero no. Bien, ahí vamos a ver. Odiseo es también llamado Ulises. Héctor, Héctor dice que no. No puede ser tampoco. Pues Héctor es imposible porque Héctor parte de la Ilíada. correcta. Correcta, claro, correcta. Héctor no participa en Odisea. No está en Odisea. ¿Quién será entonces acá? Otro. La A, Miss. La E. La E, Miss. Claro, pues La E, papi, ¿qué alternativa pasa? E, facilito, acá está. ¿ves? La E. Alternativa E. La E. Menelao, Patroclo, Héctor, Ilíada de Homero. La Odisea empieza con, estamos repitiendo ahí la situación, el conflicto de los dioses, la pregunta que ya respondió su compañero Bruce. Especie épica extensa de la época medieval en la que se cantan hazañas de los héroes en el origen de la formación de los reinos. Eso para Joan Clemente. Joan. En el chat. Yo. Chat. A ver, no la he visto, perdón. Ya nos dice alternativa B, dice Joan. Joan B, cantar de gesta. Correcto, muy bien. Y por último, personaje del mío Cid para José Rabichagua. José, te escucho. Personaje del mío Cid. Regalado, José. José a la 1. José a las 2. Ya está en el chat. Ahí está en el chat recién. No habla, José, ¿qué ha pasado? Alternativa A, claro, pues García Ordóñez. Muy bien, chicos, entonces con eso hemos terminado nuestra clase programada para el día de hoy del repaso. Te vas preparando porque evidentemente si hemos terminado nuestro repaso para hoy, ya se te viene tu evaluación también acerca de los mismos temas de los cuales estamos tratando. ¿Bien?